Hace un tiempo atrás, no muchos meses, tuve una pequeña cirugía y mientras estaba en el hospital, entró un hombre a la sala de urgencias. Era un hombre mayor, aproximadamente unos 50 a 60 años, y recuerdo que el hombre estaba sentado, estaba acostado realmente en una de las camillas. Y me llamó la atención porque mientras yo estaba allí mirando, este hombre se quejaba constantemente. Estaba emitiendo quejidos y daba sollozos que mostraban que estaba sufriendo, estaba en dolor. Y cuando yo escuchaba sus quejidos, sus sollozos, me dio pesar, me dio lástima, me dio tristeza y preocupación y me preguntaba qué era lo que sentía este hombre, qué era lo que tenía. Al parecer estaba sufriendo mucho, era evidente de que algo le estaba doliendo. Pero yo lo veía y me quedaba mirándolo atentamente y miraba alrededor, pero parece que a nadie le importaba. Parece que los doctores y los enfermeros y enfermeras estaban tan ocupados en sus labores administrativas que simplemente no les importaba mucho y no le prestaban atención. Y algo que nos ocurre a las personas es que nuestros corazones tienden a enfriarse y empezamos a acostumbrarnos al dolor y empezamos a ver el sufrimiento ajeno como algo tan normal que nos empieza a dar igual. Y seguramente ustedes han tenido experiencias con algún médico insensible que parece no importarle mucho su dolor o su condición médica. Tal vez ellos piensan, bueno, lo que tienes es normal, es inevitable, todos nos enfermamos en algún momento, todos sufrimos y todos eventualmente hemos de morir. O tal vez simplemente digan, la gente es muy quejumbrosa, la gente es muy débil. Ese tipo de cosas podemos escuchar. Y sin embargo, lo que encontramos en Dios es completamente diferente. Y este es el atributo que vamos a ver durante la noche de hoy, y es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Mientras que en las personas encontramos muchas veces corazones fríos e insensibles y simplemente parece que ignoraran a propósito el dolor humano, lo que vemos en Dios es que hay gran misericordia. Es decir, que a Dios sí le importa y sí se preocupa por el dolor de las personas. Dios sí tiene compasión en su corazón por el sufrimiento de los demás. Y esto es parte de de su naturaleza. Y lo vamos a ver a través de este estudio. Dios es misericordioso y es muy misericordioso. Empecemos en primer lugar definiendo un poco qué significa la misericordia de Dios. Hay algunas definiciones que me llamaron la atención y que quiero leerles brevemente. Una dice que la misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. Por otra parte, una definición dice que la misericordia es Dios socorriendo a los desesperados y ayudando a los desamparados. Otro autor dice que es la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Y otra definición más dice que la misericordia de Dios describe la perfecta y profunda compasión que Dios siente por las criaturas. En otros términos, podríamos simplemente decir que la misericordia de Dios, por tanto, se trata de la compasión, la empatía que hay en Dios hacia el sufrimiento de nosotros. El sufrimiento en el mundo es inevitable, el dolor, la enfermedad, las crisis. Y el Dios que tenemos es un Dios tan lleno de misericordia que Él puede compadecerse de nuestras condiciones, de nuestras miserias, de nuestras eh, debilidades y de todo lo malo que sufrimos. La palabra misma, misericordia, en latín está compuesta por dos términos. El primero es misere, que
habla de la miseria o la necesidad, y cordis, que significa corazón. Así que etimológicamente podríamos decir que la misericordia es eh, el corazón o el sentimiento hacia la miseria. A mí personalmente me gusta mucho definir la misericordia y también la gracia de dos formas bastante sencillas. Me gusta definir la gracia como recibir lo que no merecemos. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la gracia de Dios, pero me gusta decir que la gracia es recibir lo que no merecemos. Cuando obtenemos algo que no tuvimos ningún mérito para recibirlo, eso es gracia. Y la misericordia la definimos como no recibir lo que sí merecemos. La misericordia podemos definirla también como no recibir lo que sí merecemos. Y lo que ciertamente merecemos es el castigo. Una historia cuenta que una vez una madre se acercó al gran conquistador Napoleón y le pidió perdón por su hijo. Su hijo había cometido un delito, de hecho era la segunda vez que cometía un grave delito y por lo tanto la justicia exigía la ejecución de este hombre. Pero entonces esta mujer se acercó a Napoleón y le pidió y le rogó que por favor no ejecutaran a su hijo. Aquella mujer y aquella madre le dijo a Napoleón: no pido justicia, pido misericordia. Napoleón, por su parte, le dijo: pero señora, él no merece misericordia alguna. Y la madre respondió: su excelencia, si se la mereciera, no sería misericordia. Y es misericordia lo que yo le pido. Ante su argumento, el emperador dijo: muy bien, tendré misericordia. Y de esta forma fue que aquella mujer salvó la vida de su hijo. Esta historia define muy bien lo que se trata la misericordia. Se trata de no recibir lo que merecemos, de no recibir el castigo que ciertamente merecemos. Y en las Escrituras vamos a ver que Dios es un Dios lleno de misericordia, lleno de compasión hacia la miseria humana. En primer lugar, veamos entonces cómo las Escrituras nos hablan de manera constante sobre Dios como un Dios que es misericordioso, un Dios que tiene mucha misericordia y mucha compasión hacia la humanidad. Veamos algunos pasajes bíblicos que nos muestran esta realidad de cuán compasivo y cuán clemente es el Señor. En Éxodo 34, versículo 6, dice: entonces pasó el Señor por delante de él, está refiriéndose a Moisés, y Moisés proclama: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Deuteronomio 4:31 dice: pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que él juró a tus padres. En el Salmo 86:15 dice: mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. En el Salmo 103, versículo 8, nos dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Así que las Escrituras nos muestran muy claramente de que el Dios de la Biblia es un Dios misericordioso, es un Dios que tiene compasión, un Dios que es clemente, un Dios que conoce la condición de las personas y por tanto su corazón tiende a mostrar favor hacia la miseria humana. Pero no solamente se nos muestra que Dios es misericordioso, sino que la Biblia enfatiza de que la misericordia de Dios es muy, pero muy grande. Segunda de Samuel, en el capítulo 24, en el versículo 14, dice:
Respondió David a Gad: estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Eso ocurrió luego del censo que hizo David, al parecer desobedeciendo la voluntad de Dios, y Dios le da a escoger entre tres castigos. Y David entonces escoge y prefiere 3 días de pestilencia, porque él dice que es mejor caer en las manos del Señor, quien es grande en misericordia, que caer en manos de los hombres. Y en el Salmo 57:10 dice: porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Dios no solamente tiene misericordia, es que Él es misericordioso y su misericordia es tan grande que llega hasta los cielos. Es inmensurable su misericordia. Es tan grande que no la podríamos medir. Todo el Salmo 136 es una alabanza a Dios por una razón, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es no solamente grande, sino que también es eterna, es perpetua, es para siempre. En el Salmo 136, con solamente echarle una ojeada, se van a dar cuenta de ello. Empieza diciendo, primer versículo: dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y noten que en cada versículo termina de la misma forma, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Y al final termina de la misma forma como inicia: dad gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Todo el Salmo 136 se encarga de alabar a Dios porque su misericordia es para siempre, es infinita, nunca se acaba. Las escrituras nos muestran entonces claramente que Dios es misericordioso, es clemente, es compasivo. ¿Cómo manifiesta Dios entonces esta misericordia? En primer lugar, vamos a ver que esa misericordia de Dios se manifiesta hacia los pecadores, hacia la humanidad caída, hacia aquellos que hacemos lo malo. Esta es una de las formas en las que Dios especialmente manifiesta su misericordia. Pensemos, por ejemplo, en Adán y Eva, cómo desobedecen el mandato de Dios, comen del fruto que Dios les ha prohibido, y Dios, en un acto de juicio, los expulsa al paraíso, pero al mismo tiempo es un acto de misericordia. Dios dice que no permitirá que ellos alarguen su mano y coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Esto es un acto de misericordia. Dios no quiere que el hombre, en su estado caído, en su estado de pecado, viva para siempre en esa condición. La muerte, de alguna forma, se convierte en la salida de esa situación. Y Dios también les muestra su misericordia al no destruirlos completamente como ellos lo merecían. Piensen, por ejemplo, en Caín, cómo Caín mata a su hermano Abel por la envidia. Y cuando él es descubierto por Dios, y cuando le dice: Señor, pero si me sacas de aquí, cualquiera me va a matar. Y Dios le pone una señal en su frente para que nadie le hiciese daño. Dios está teniendo misericordia con un asesino, con alguien que mató a su hermano. Y aún así Dios le da una señal para que la gente no haga lo mismo con él que él hizo con su hermano. Eso, hermanos, es misericordia. Dios no le estaba dando a Caín lo que él merecía. En el famoso Salmo 51, un gran salmo sobre el perdón, David lo escribe después de haber pecado gravemente con Betsabe. No solamente comete adulterio al estar con la mujer de otro hombre, sino que además comete homicidio al mandar asesinar prácticamente a su esposo. Y en el Salmo 51, David empieza con las siguientes palabras. Veámoslo aquí
El Salmo 51 en el versículo 1, David empieza diciendo: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. David sabía que Dios es misericordioso y empieza su oración apelando a la gran misericordia del Señor. En los tiempos de Nehemías, el pueblo se levanta y empieza a hacer un recuento de la historia de Israel y cómo Dios tuvo tanta misericordia con el pueblo a pesar de todo lo malo que ellos habían hecho. Dios los sacó de la esclavitud, Dios los sustentó durante su paso en el desierto, pero ellos se rebelaron contra el Señor. Veamos cómo en Nehemías capítulo 9 se habla de esta gran misericordia de Dios en el paso del pueblo por el desierto. Nehemías capítulo 9, versículos 16 al 21 dice: Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Si lo notan, ellos abandonan a Dios, pero Dios no los abandona. Versículo 18. Ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron: Este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias. Tú, en tu gran compasión, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles, no retiraste tu maná de su boca, y les diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto, y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron, ni se hincharon sus pies. Esto es, sin duda alguna, sorprendente. Lo que vemos aquí es la misericordia y la gracia de Dios en acción, operando en el pueblo de Israel. Noten que no solamente no los abandonó, ni tampoco no los destruyó, que es lo que merecían. Merecían ser abandonados como abandonaron a Dios, merecían ser destruidos por su desobediencia, pero Dios no lo hizo. Y no solamente no lo hizo, sino que los siguió sustentando y cuidando durante el paso en el desierto. Es decir, les dio lo que no merecían. Es sorprendente la gracia y la misericordia de Dios para con el pueblo durante su tiempo en el desierto. Fueron rebeldes, fueron desobedientes, murmuraban, se quejaban. Dios muestra su misericordia, no les da lo que merecen, es decir, destrucción y abandono. Y además les da lo que no merecen, es decir, los sustenta y nada les falta. Y luego el pueblo, la historia nos muestra, vuelve a abandonar a Dios, se van tras los ídolos y aún así Dios sigue teniendo compasión. Nehemías capítulo 9, en el versículo 31, lo dice: pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, es lo que merecían. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Eso, hermanos, es sorprendente. Cuán compasivo, cuán misericordioso y cuán clemente es Dios. De eso se trata la misericordia de Dios, de que no nos retribuye conforme a nuestra maldad. Piense por un momento, si Dios nos juzgara por todo lo malo que hemos hecho durante nuestras vidas, cuán severo sería nuestro castigo, cuán duro sería nuestro juicio. Piensen en todas las veces que hemos desobedecido a Dios, sus mandamientos, hemos mentido, hemos tratado mal al prójimo, hemos tenido celos, envidia, odio en el corazón, etcétera. Piensen en todas las malas acciones que hacemos diariamente, en una semana. Si se acumulasen y fuésemos juzgados por ello,
cuán difícil sería soportar el juicio. Eso es lo que resume David en uno de sus salmos, cuando dice que Dios no nos paga según nuestro pecado. En el Salmo 103, versículo 10, encontramos esta verdad. David dice, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Esa, hermanos, es la misericordia. Y una vez más, vuelvo y lo enfatizo. Dios no nos paga conforme a nuestra maldad. Lamentaciones en el capítulo 3, en el versículo 22, nos muestra la misma verdad una vez más. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Noten en primer lugar en este pasaje que es por la misericordia de Dios que seguimos con vida. De no ser por la misericordia de Dios, ya hubiéramos sido destruidos. Ya no quedaría ni siquiera un rastro de nosotros. Seguimos con vida por el hecho de que Dios es misericordioso. Y el segundo aspecto que menciona Lamentaciones es que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Cada vez que abrimos nuestros ojos al despertar, eso es una muestra de cuán misericordioso es Dios. Una vez alguien dijo, qué bueno que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, porque yo ya agoté todas las reservas de ayer. Y eso es lo que deberíamos decir y estar conscientes todo el tiempo. Piensen que hay personas que nos agotan la paciencia y parece que agotan nuestra misericordia. Al principio sentimos compasión por estas personas, entendemos que atraviesan un momento difícil, pero luego se vuelve repetitivo y parece que no cambian, no avanzan y empiezan a sacar nuestro lado duro, nuestra correa, nuestro látigo y nuestro enojo para juzgarlos o para castigar. Yo recuerdo que cuando era jovencito, iba a la casa de un amigo y nos gustaba mucho jugar fútbol. Y a veces, pues, como no podíamos ir a la cancha, sacábamos el balón y jugábamos allí en la sala. Y en una de esas ocasiones, en medio del juego, rompimos un jarrón. Cuando su mamá llegó y se dio cuenta, pues, por supuesto que se enojó. Pero ella lo pasó, porque bueno, entendía que éramos niños, queríamos jugar, inquietos, simplemente nos advirtió que no lo hiciéramos de nuevo. Pero 8 días después nos ganó las ganas de jugar y ¡pum! Otro jarrón roto. Y esta vez cuando ella llegó a la casa, claro que se cansó, claro que se enojó, ya no tuvo tanta misericordia como la primera vez. Pero Dios tiene tanta misericordia hacia los pecadores, su misericordia es enorme, su misericordia es inagotable, nunca se acaba. Y no quitarnos la vida, aunque es lo que merecemos, es una muestra de esa misericordia. Ahora, eso no significa de que Dios siempre retenga el castigo por el pecado. A veces Dios castiga por nuestro mal proceder y nos disciplina, especialmente aquellos que somos sus hijos. Pero en medio de eso, su misericordia sigue prevaleciendo porque, bueno, no nos está castigando tan severamente como lo merecemos. Y además, Dios nos da su perdón. Veamos esto en algunos pasajes. En Isaías 54:8 dice, en un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Isaías 55:7, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Isaías 60:10, extranjeros edificarán tus murallas y sus reyes te servirán,
porque en mi furor te herí, pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti. Jeremías capítulo 12, versículo 15. Y sucederá que después que los haya arrancado, volveré y les tendré compasión, y los haré regresar cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Vemos entonces de que hay castigo. Dios muestra su ira a través del castigo, pero aún en medio de esas disciplinas, Dios sigue mostrando misericordia. Así que, hermanos, este punto nos muestra que Dios tiene misericordia hacia los pecadores, porque Él entiende la condición de los pecadores. Él entiende que pecamos, que fallamos, y por tanto Él extiende su misericordia y su perdón hacia nosotros. El tercer punto que quiero mencionar es la misericordia de Dios hacia el sufrimiento. Dios no solamente entiende que somos seres humanos pecadores, que fallamos y que constantemente hacemos lo malo y cometemos errores, sino que también Dios entiende que vivimos en medio del dolor y del sufrimiento, el cual es muchas veces inevitable. Ese aspecto de la misericordia implica entonces que Dios está preocupado por nosotros y es una preocupación sincera. Dios se compadece activamente del sufrimiento de las personas. Veamos unos pasajes en Isaías, capítulo 49, versículos 13 al 15. Gritad de júbilo, cielos, y regocíjate tierra, prorrumpid montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus afligidos tendrá compasión. Pero Sión dijo: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Esa analogía es bastante bonita. Es difícil que una mamá no sienta compasión por su hijo y que simplemente olvide a su hijo y lo eche al olvido. Pero aunque eso ocurriese, lo cual es bastante improbable, pero puede ocurrir y se ha visto casos, aunque eso ocurriese, Dios dice: yo no olvidaré a mi pueblo y no dejaré de tener compasión por mi pueblo. En Isaías capítulo 63, versículo 9 dice: en todas sus angustias él fue afligido y el ángel de su presencia lo salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Noten que dicen que en todas sus angustias él fue afligido. Esto implica entonces de que Dios está activamente presente e involucrado con el dolor y el sufrimiento de las personas. Eso es importante porque muchas personas son misericordiosas en sus camas. Ven las noticias, prenden el noticiero y dicen: ¡wow! ¡Qué pesar! ¡Tan terrible! Esta familia perdió su casa en medio de un incendio y ahora no tiene dónde vivir. Luego pasan el canal con el control y se quedan viendo su programa favorito sin ningún problema. Eso nos ocurre. Somos compasivos por un minuto, pero no nos compadecemos. Es decir, el verbo, la acción, no hacemos nada al respecto. Pero por su parte, la compasión y la misericordia de Dios hace que su corazón se mueva y ayude a aquellos que están afligidos. Piensen en la historia de Agar e Ismael. Cuando Dios oye a Ismael llorando, el hijo de Agar, está llorando en el desierto, están completamente desolados y tristes después de que son expulsados. Dios lo escucha y Dios habla a Agar, le da consuelo, sacia la sed de ella y su hijo y les da ánimo.
Cuando el pueblo de Israel tiene hambre y tiene sed en el desierto, e incluso se quejan, aún así Dios les provee. Uno puede decir de que cuando a uno le piden las cosas bien, bueno, uno las da. Uno tiene misericordia. Si hay alguna persona necesitada y tiene, por ejemplo, mucha sed y me pide amablemente un vaso de agua, me dice, por favor, dame un poco de agua porque realmente tengo sed. Bueno, a cualquiera se le movería el corazón a sacar algo como agua y darle a esa persona. Pero qué tal que una persona viniera y se quejara, no, pero ¿por qué usted nunca da nada? Usted nunca da agua. Vea que uno está aquí con tanta sed y usted no sirve para nada. Usted no hace nada al respecto. Estoy seguro de que si nos dijeran algo así, pues nuestro orgullo nos llevaría a seguir dejando a esa persona con sed. Pero Dios no. Aun cuando el pueblo se queja y pide de una forma muy negativa y muy mala y quejumbrosa agua en el desierto, aún en esa petición quejumbrosa, Dios les responde y les da de beber. Eso, hermanos, es misericordia. En el libro de Jueces vemos como el pueblo solo busca a Dios en los momentos difíciles cuando están mal y Dios tiene compasión de ellos y los libera y manda a un juez para que los libre de sus enemigos. Durante el exilio, Dios sigue teniendo misericordia y los preserva. Incluso las personas malvadas, aquellos que hacen lo malo, también reciben la misericordia de Dios. Todo esto entonces es la misericordia divina. Dios tiene compasión de la miseria humana. Dios conoce que las personas viven en situaciones de miseria, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad y por lo tanto, Él acude para ayudarnos. Él hace algo al respecto. Su corazón se mueve para proteger a los que están en peligro, para dar agua a los sedientos, para ayudar y dar fuerzas a los desanimados. Y esto es lo que vemos también continuamente en los salmos. Vemos cómo se enfatiza de que el hombre sufre, el hombre llora, está en dolor, en angustia, rodeado de enemigos, clama al Señor y confía en la misericordia de Él, de que Él los salvará. Así que, hermanos, ese aspecto de la misericordia de Dios nos muestra que Dios no es indiferente al dolor humano. El cuarto punto en el que quiero poner su atención es la misericordia de Dios en Jesucristo. No podríamos hablar de misericordia sin hablar de la persona, el ministerio de Jesucristo. No podríamos entender cabalmente cómo se manifiesta la misericordia de Dios hasta que vemos a Jesucristo. Jesucristo anduvo en medio de pecadores, en medio de aquellos que la sociedad rechazaba y odiaba. Los samaritanos, los recaudadores de impuestos, prostitutas, leprosos, enfermos, etcétera. Y cuando Jesús miraba la miseria humana, Él no veía un montón de personas pedigüeñas o fastidiosas, sino que Él veía gente necesitada de misericordia y compasión. Mateo 9:36 dice que cuando Jesús ve las multitudes, tiene compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Esa es la forma en la que Jesús ve a las multitudes. Las ve necesitadas, angustiadas, en medio de sufrimientos, en medio de angustias, y tiene compasión de ellos. Cuando no tenían que comer, Jesús tiene compasión de ellos y obra milagrosamente multiplicando los panes y los peces para alimentarlos. En una ocasión, dos ciegos van detrás de Jesús y le gritan, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros.
Y la gente, incluyendo los propios discípulos, callaban a esos ciegos. Tal vez pensaban, qué pereza, qué molestos estos ciegos. Pero Jesús se detuvo, les preguntó, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? Y los sanó. Eso es misericordia. Es la misericordia en acción. Y es lo que vemos durante todo el ministerio de Jesucristo. Gran misericordia, gran compasión por las personas que sufrían. Pero el más grande acto de misericordia de Jesucristo, su más grande acto de compasión, ocurrió justamente en la cruz. Al ver que el hombre no podía salvarse, al ver que el hombre no tenía forma de ganarse el favor de Dios por sus propios méritos u obras, al ver que la humanidad simplemente es incapaz de obtener la salvación, entonces Jesús hizo lo necesario para salvarnos. Al darse cuenta de nuestra condición, al darse cuenta de nuestra miseria como pecadores, Jesús hizo lo que había que hacer para que nosotros fuésemos salvados. Una impactante historia cuenta que después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos empezó a enviar donaciones y grandes sumas de dinero para ayudar a los huérfanos que estaban refugiados en Europa. Muchos niños que habían quedado sin padres después de la guerra. Y en uno de esos lugares donde estaban recibiendo a los huérfanos, entró en una ocasión un hombre bastante delgado que llevaba a una niñita, y la niñita también tenía signos de desnutrición. Tenía los ojos grandes, el abdomen hinchado, las piernas y brazos largos y muy flacos. Así que este hombre entró al lugar con su hija y dijo a la persona que estaba a cargo: quisiera que admitan a mi niña. Entonces le preguntaron, ¿es ella su hija? Y él dijo que sí. Entonces ellos le explicaron, bien, bueno, lo lamentamos mucho, pero la regla aquí es que solamente a los huérfanos podemos recibir y solamente los huérfanos podemos ayudar. Si al menos uno de los padres todavía vive, no podemos asumir la responsabilidad porque realmente no tenemos lugar suficiente para todos los niños. Entonces él miró a su hijita y ella lo miró con esos ojos grandes y él se dio la vuelta y dijo, bueno, pero ustedes saben, realmente no puedo trabajar. Estoy enfermo, he sido maltratado, he vivido los dolores de la guerra, he estado en prisión, casi he muerto de hambre y ahora que estoy vivo, realmente no puedo trabajar. Pero la traje a ella para que al menos a ella ustedes la puedan cuidar. Pero una vez más la respuesta que recibió fue, lo sentimos, pero no hay nada que podemos hacer. Entonces aquel hombre dijo, ¿usted quiere decir entonces de que si yo estuviera muerto, ustedes cuidarían a mi hijita y la alimentarían y le darían vestimenta y le darían hogar? Y ellos respondieron, sí, claro. Entonces aquel hombre se agachó y miró a su hijita y se asió de su cuerpo flacucho, la abrazó y le dio un beso y le dijo, yo arreglaré esto. Y aquel hombre salió de la habitación y se suicidó. No sé realmente si la historia haya ocurrido o no, pero realmente es impactante escuchar algo así. Y eso es justamente la misericordia de Dios en Jesucristo. Esa es la forma en la que Jesús nos ha salvado y Jesús ha mostrado misericordia hacia nosotros. Él sabe que el hombre no puede salvarse. Él sabe que no tienen opción, no tenemos salida, no tenemos cómo ganar el mérito de Dios por nuestras obras, pues nada de lo que hagamos es suficiente para justificarnos ante Dios. Y Jesucristo va a la cruz y obra la salvación que merecemos.
Su corazón lleno de misericordia mira la condición de nosotros, que siendo malos, pecadores, no tenemos salida, y Él hace todo lo necesario para salvarnos. Finalmente, hermanos, reflexionemos en dos cosas. En primer lugar, muchas personas dicen, nadie sabe lo que he vivido y el dolor que yo he sufrido, pero la verdad es que Dios sí lo sabe y Dios sí lo entiende. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Claro que Dios nos entiende, claro que sí, Dios sabe y conoce de dolor, porque Él, encarnado en Jesucristo, lo experimentó. Si alguien sabe de traición, es Jesús. Si alguien sabe de lo que es sentirse solo, es Jesús. Si alguien sabe lo que es aguantar hambre o sed, es Jesús. Si alguien sabe lo que es el dolor físico o la enfermedad, es Jesús. Él lo sabe. Él se hizo hombre y vivió entre nosotros y experimentó las mismas vicisitudes que nosotros. Por eso Él puede compadecerse. Él tiene misericordia hacia nosotros. Cuando sufrimos, Él sabe lo que es sufrir. Cuando estamos desolados, Él sabe lo que es sentirnos así. Cuando estamos solos, Él sabe lo que es sentirse desamparado cuando en la cruz dijo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Cuando la gente nos trata mal, Él sabe lo que es, porque fue escupido, recibió latigazos. Cuando padecemos escasez o necesidad, Él sabe. Se fue a una higuera con la esperanza de encontrar algo de comer y no había nada. Él conoce nuestras condiciones. Y por último, así como recibimos misericordia de Dios, ese tributo nos debe hacer eh, actuar en favor de los demás y ser misericordiosos hacia los demás, no solo de palabras, sino con hechos. Seamos misericordiosos con los demás, aunque no lo merezcan. De hecho, no lo merecemos. Ninguno de nosotros merecemos la misericordia. Pero mostremos misericordia a aquellos que incluso lo que merecen es castigo o desprecio. Démosles misericordia, así como Dios nos ha mostrado misericordia.